La ética de la autenticidad, por Charles Taylor. 14.10. Contra la fragmentación. He sostenido en el capítulo anterior que las instituciones de la sociedad tecnológica no nos imponen ineluctablemente una hegemonía cada vez más profunda de la razón instrumental. Pero está claro que libradas a sí mismas, tienen tendencia a impulsarnos en esa dirección. Por esa razón, es por lo que a menudo se han formulado proyectos que tenían por objeto dar un salto destinado a situarnos fuera por entero de esas instituciones. Este sueño lo suscribió el marxismo clásico y fue hasta cierto punto puesto en práctica por el leninismo. La meta consistía en deshacerse del mercado y poner el funcionamiento de la economía en su totalidad bajo el control consciente de la asociación de los productores, en frase de Marx. Otros abrigan la esperanza de que podamos realizarlo sin necesidad de un Estado burocrático. Resulta bien evidente en nuestros días que estas esperanzas son ilusorias. El colapso de las sociedades comunistas ha convertido en innegable lo que muchos nunca dejaron de advertir, que los mecanismos de mercado son de algún modo indispensables para una sociedad industrial, por su eficiencia económica, desde luego, y probablemente también por su libertad. Algunas personas se regocijan en Occidente de que por fin se hayan aprendido esta lección y hacen del fin de la Guerra Fría un pretexto para la celebración de su propia utopía, la de una sociedad libre ordenada por impersonales relaciones de mercado, en la que el Estado se ha forzado a tener un papel residual limitado. Pero esto resulta igualmente irreal. La estabilidad y, en consecuencia, la eficiencia no podrían sobrevivir al abandono de la economía por parte de los gobiernos, y resulta hasta dudoso que la libertad pudiera sobrevivir mucho tiempo en la jungla que engendraría un capitalismo realmente salvaje, con sus desigualdades y su explotación sin compensaciones. Lo que debería haber parecido juntamente con el comunismo es la creencia de que las sociedades modernas pueden regirse sobre la base de un principio único, ya sea el de la planificación de acuerdo con la voluntad general o el de las asignaciones de libre mercado. Nuestro reto estriba en realidad en combinar, de forma que no se anulen, una serie de modos de actuación que son necesarios conjuntamente para una sociedad libre y próspera, pero que tienden también a estorbarse unos a otros. Las asignaciones del mercado, la planificación estatal, las disposiciones colectivas en casos de necesidad, la defensa de los derechos individuales y la iniciativa y el control democráticos efectivos. A corto plazo, quizá hasta la eficiencia máxima del mercado puede verse restringida por cada uno de los otros 4 modos. A largo plazo, quizá hasta la coyuntura económica y desde luego la justicia y la libertad se resentirían a causa de su marginación. No podemos abolir el mercado, pero tampoco podemos organizarnos exclusivamente mediante mercados. Restringirlos puede resultar costoso. No restringirlos en absoluto podría resultar fatal. Gobernar una sociedad contemporánea significa recrear continuamente un equilibrio entre requisitos que tienden a menoscabarse unos a otros, encontrando constantemente nuevas soluciones creativas conforme los viejos equilibrios quedan anulados. No puede encontrarse nunca una solución definitiva en la naturaleza del caso. A este respecto, nuestra situación política se asemeja a la difícil situación cultural que describí antes. La lucha cultural irresuelta entre puntos de vista diferentes, entre entramados distintos de los ideales clave de la modernidad, hace discurrir paralelamente al plano institucional a las exigencias en conflicto de las formas diferentes, pero complementarias en las que organizarnos nuestra vida común. La eficiencia del mercado puede verse disminuida por disposiciones colectivas propias del estado del bienestar. Una eficaz planificación estatal puede poner en peligro los derechos individuales. Las operaciones conjuntas de Estado y mercado pueden poner en peligro el control democrático. Pero en esto existe más de un paralelo. Existe, como ya he indicado, una conexión. El funcionamiento del mercado y del Estado burocrático tiende a fortalecer los entramados que favorecen una posición atomista e instrumental hacia el mundo y hacia los demás. Que estas instituciones no puedan abolirse por las buenas, que hayamos de convivir con ellas permanentemente,
tiene mucho que ver con la naturaleza inacabable e irresoluble de nuestra lucha cultural. Aunque no hay victoria definitiva, lo que sí se puede es ganar o perder terreno. Lo que ello conlleva se deduce del ejemplo que mencioné en el capítulo anterior. En él hacía notar que la batalla librada por comunidades o grupos aislados contra la desolación ecológica estaba destinada a terminar en derrota mientras no se lograra algo parecido a una comprensión común y un sentido común de las formas de resolución de la sociedad en conjunto sobre la preservación del medio ambiente. En otras palabras, la fuerza que puede hacer retroceder a la hegemonía galopante de la razón instrumental consiste en la forma adecuada de iniciativa democrática. Pero esto resulta un problema, puesto que el funcionamiento conjunto del mercado y del Estado burocrático tiene tendencia a debilitar la iniciativa democrática. En esto hemos de volver al tercer motivo de malestar, el temor enunciado por Tocqueville de que ciertas condiciones de la sociedad moderna socavan la voluntad de control democrático, el temor de que el pueblo llegue a aceptar con excesiva facilidad verse gobernado por un inmenso poder tutelar. Quizá la descripción de Tocqueville de un despotismo blando, por mucho que intenten distinguirlo de la tiranía tradicional, suene todavía demasiado despótica en el sentido tradicional. Las sociedades democráticas modernas parecen estar lejos de ello, porque rebosan de protestas, libre iniciativa e irreverentes desafíos a la autoridad. Y los gobiernos tiemblan de hecho ante la ira y el desprecio de los gobernados, cuando se hacen patentes en las encuestas que los gobiernan nunca dejan de realizar. Pero si concebimos el temor de Tocqueville de forma un tanto diferente, en este caso ese temor parece bastante real. El peligro no lo constituye el despotismo, sino la fragmentación, a saber, un pueblo cada vez más incapaz de proponerse objetivos comunes y llevarlos a cabo. La fragmentación aparece cuando la gente comienza a considerarse de forma cada vez más atomista, dicho de otra manera, cada vez menos ligada a sus conciudadanos en proyectos y lealtades comunes. Desde luego, pueden muy bien sentirse vinculados a proyectos comunes con otras personas, pero vienen a ser agrupamientos parciales en lugar de ser los propios del conjunto de la sociedad. Así, por ejemplo, una comunidad local, una minoría étnica, los fieles de una u otra religión o ideología, o quienes fomentan algún interés especial. Esta fragmentación se produce en parte por medio del debilitamiento de los lazos de afinidad, de un modo que se alimenta parcialmente a sí mismo mediante el fracaso de la iniciativa democrática misma. Puesto que, cuanto más fragmentado está en este sentido un electorado democrático, más transfiere sus energías políticas a fomentar su forma parcial de agruparse, en la forma que quiero describir más adelante, y menos posible resulta movilizar mayorías democráticas en torno a programas y políticas entendidos de modo común. Así, aumenta la sensación de que el electorado, en su conjunto, se siente indefenso ante el Estado leviatán. Una forma parcial de agruparse puede ser capaz, en efecto, de hacer mella, pero la idea de que la mayoría popular pudiera encuadrar y llevar adelante un proyecto común parece utópica e ingenua. Y de este modo, la gente termina por abandonar. Una afinidad ya desfalleciente por los otros se ve además minada por una falta de experiencia común de acción, y una sensación de desesperanza hace que intentarlo parezca una pérdida de tiempo. Pero eso, por supuesto, es lo que lo convierte en desesperanzador, con lo que entramos en un círculo vicioso. Ahora bien, una sociedad que siga ese rumbo puede ser todavía enormemente democrática en cierto sentido, es decir, igualitaria y plena de actividad y de desafíos a la autoridad, como resulta evidente en cuanto observamos el caso de nuestra gran república vecina del sur. La política comienza a adquirir un molde diferente, de acuerdo con la forma que antes he indicado. Un objetivo común que sigue siendo intensamente compartido, aun cuando se atrofien los demás, es que la sociedad se organice en defensa de sus derechos. El imperio de la ley y el sostenimiento de los derechos se contemplan como parte integrante del American Way, del modo de vida norteamericano,
es decir, como objeto de una intensa lealtad común. La extraordinaria reacción a los escándalos del Watergate, que terminaron con la renuncia de un presidente, son testimonios de ello. Al dar cuenta de esto, dos facetas de la vida política cobran cada vez mayor prominencia. En primer lugar, estamos hablando cada vez más de batallas judiciales. Los norteamericanos fueron los primeros en disponer de una firme Carta de Derechos, ampliada desde su creación con disposiciones contrarias a la discriminación, y se han llevado a cabo importantes cambios en la sociedad norteamericana por medio del desafío de los tribunales a la legislación vigente o de acuerdos privados que supuestamente vulneraban tan arraigadas disposiciones. Buen ejemplo de ello es el famoso caso Brown versus la Junta Educativa, que terminó en 1954 con la segregación racial en las escuelas. En décadas recientes se han ido dedicando cada vez más energías dentro del proceso político norteamericano a este proceso de revisión judicial. Asuntos que en otras sociedades determina la legislación, después de ser objeto de debate y en ocasiones de compromiso entre diferentes opciones, se consideran temas propios de decisión judicial a la luz de la Constitución. El aborto constituye un ejemplo pertinente. Desde que la decisión sobre Roe versus Wade en 1973 liberalizara enormemente las leyes del país sobre el aborto, los esfuerzos de los conservadores, que van dando gradualmente fruto en la actualidad, han consistido en recurrir ante los tribunales con el fin de lograr una revocación. El resultado ha constituido un asombroso esfuerzo intelectual, encauzado hacia la política como revisión judicial, que ha hecho de las facultades de leyes los centros dinámicos del pensamiento social y político de los campos norteamericanos. Y también una serie de titánicas batallas en torno a algo que solía ser asunto relativamente rutinario, o al menos no partidista: la confirmación por parte del Senado de los nombramientos presidenciales para el Tribunal Supremo. Junto a la revisión judicial y entrelazada con ella, la energía norteamericana se encausa hacia una política de intereses o defensa activa. La gente se lanza a campañas dirigidas a una cuestión en particular y labora fieramente por el bien de la causa escogida. Los dos bandos presentes en el debate sobre el aborto constituyen buenos ejemplos. Esta faceta solapa la anterior, porque parte de la batalla es judicial, pero también concierne a grupos y actividades de presión, a la movilización de la opinión pública y a una intervención selectiva en las campañas electorales a favor o en contra de los candidatos designados como objetivo. Todo ello genera una gran actividad. Una sociedad en que sucede todo esto apenas si es despótica, pero el desarrollo de estas dos facetas guarda relación, en parte de defecto y en parte de causa, con la atrofia de una tercera, que es la formación de mayorías democráticas en torno a programas con sentido que puedan llevarse a término. A este respecto, la escena política norteamericana resulta catastrófica. El debate entre los principales candidatos se vuelve cada vez más desarticulado. Sus declaraciones buscan cada vez más descaradamente solo su interés, y su forma de comunicarse consiste cada vez más en los ahora célebres soundbites, generalidades audiovisuales, lo mismo que sus promesas risiblemente increíbles: leed en mis labios, y cínicamente incumplidas, mientras los ataques a los contrincantes se rebajan a los más deshonrosos niveles, aparentemente con toda impunidad. Al mismo tiempo, en un fenómeno complementario, desciende la participación de los votantes en las elecciones de carácter nacional, llegando recientemente al 50% de la población con derecho a voto, bastante por debajo de la de otras sociedades democráticas. Algo puede decirse en favor, y quizá mucho en contra, de tan escorado sistema. Podríamos sentirnos preocupados por su estabilidad a largo plazo, es decir, preocupados por si la enajenación de los ciudadanos provocada por su sistema representativo, cada vez menos funcional, puede verse compensada por una mayor energía de su política en torno a intereses en particular. Ya hemos advertido que este estilo de política hace más difíciles de resolver las cuestiones. Las decisiones judiciales se basan habitualmente en el principio de que el que gana se queda con todo, o se gana o se pierde. En especial, las decisiones judiciales concernientes a cuestiones de derechos
tienden a concebirse como cuestión de todo o nada. El concepto mismo de derecho parece apelar a una satisfacción íntegra si es verdaderamente un derecho, y si no, pues nada. Una vez más, el aborto puede servirnos de ejemplo. En cuanto se considera la cuestión en los términos de los derechos del feto frente a los derechos de la madre, queda poco espacio en el que situarse entre la inmunidad sin límites del uno y la libertad sin trabas de la otra. La inclinación a resolver las cosas de modo judicial, aún más polarizada por las campañas entre intereses particulares rivales, mina en efecto las posibilidades de compromiso. Podríamos argumentar también que hace más difícil arrostrar ciertas cuestiones, aquellas que requieren un amplio consenso democrático que habrán de conllevar, a su vez, ciertas dificultades y cierto sacrificio. Puede que esto forme parte del irresuelto problema norteamericano de aceptar su declinante situación económica por medio de alguna forma inteligente de política industrial. Pero eso nos lleva a nuestra premisa, de acuerdo con la cual ciertos tipos de proyectos en común son más difíciles de poner en práctica allí donde este tipo de política es el dominante. Un sistema en desequilibrio como este refleja y hace arraigar a la vez la fragmentación. Su espíritu es propio de adversarios cuya eficacia como ciudadanos consiste en ser capaces de adquirir los derechos particulares propios, cualesquiera que sean las consecuencias para el todo. Tanto la reparación por medios judiciales como el tipo de política que se centra en cuestiones singulares operan a partir de esta posición y por ende la fortalecen. Ahora bien, lo que se deducía anteriormente a propósito del ejemplo de la suerte reciente del movimiento ecologista es que el único modo de contrarrestar la deriva que nos arrastra hacia el mercado y a la burocracia consiste en la formación de un propósito democrático común. Pero es precisamente esto lo que resulta difícil en un sistema democrático que se encuentra fragmentado. Una sociedad fragmentada es aquella cuyos miembros se encuentran cada vez más difícil identificarse con su sociedad política como comunidad. Esta falta de identificación puede reflejar una visión atomista, de acuerdo con la cual las personas acaban considerando a su sociedad en términos puramente instrumentales. Pero también ayuda a arraigar al atomismo, porque la ausencia de una eficaz acción común hace que las personas se vuelvan sobre sí mismas. ¿Acaso sea esta la razón por la que una de las filosofías sociales más extendidas en los Estados Unidos de hoy en día sea el liberalismo procedimental de la neutralidad que mencioné anteriormente, en el capítulo 2, y que se combina sin problema con una perspectiva atomista? Pero podemos observar también ahora que la fragmentación incita de otra manera al atomismo. Debido a que la única forma eficaz de contrarrestar la deriva hacia el atomismo y el instrumentalismo que nos arrastran hacia el mercado y el Estado burocrático consiste en la formación de un propósito democrático común. La fragmentación nos incapacita para resistirnos a esta deriva. Perder la capacidad de construir mayorías políticamente efectivas es como perder los remos en medio del río. No se puede evitar verse arrastrado por la corriente, lo que viene a significar, en este caso, verse arrastrado cada vez más por una cultura encuadrada en el atomismo y el instrumentalismo. Una política de resistencia significa una política de formación democrática de voluntades. Contrariamente a aquellos adversarios de la civilización tecnológica que se han sentido atraídos por una posición elitista, debemos considerar que un intento serio de comprometernos en la lucha cultural de nuestro tiempo requiere promover una política destinada a dotarse de poder democrático. El intento político por rehacer el entramado de la tecnología conlleva de forma crucial resistirse e invertir la fragmentación. Pero, ¿cómo se lucha contra la fragmentación? No resulta fácil y no hay recetas universales. Depende en gran manera de cada situación en particular. Pero la fragmentación aumenta hasta un punto en que la gente ya no se identifica con su comunidad política, en el que su sentido de pertenencia colectiva se desplaza a otro lugar o se atrofia por completo, y se nutre además de la experiencia de la impotencia política. Y estas dos evoluciones se refuerzan mutuamente la una a la otra. Una desfalleciente identidad política hace más difícil movilizarse eficazmente. Existe en esto un círculo vicioso potencial,
pero podemos ver cómo podría convertirse en un círculo virtuoso. La acción en común con éxito puede proporcionar una sensación de poder recobrado y fortalecer también la identificación con la comunidad. Parece decirse con esto que la forma de tener éxito consiste en tenerlo, lo cual es cierto, aunque quizá no de mucha ayuda. Pero algo más sí podemos decir. Una de las causas importantes de la sensación de impotencia es que nos gobierna mediante estados a gran escala, centralizados y burocratizados. Lo que puede contribuir a mitigar esta sensación es la descentralización del poder, tal como observó Tocqueville. Y de este modo, en general, la devolución o la división de poderes, como en los sistemas federales, especialmente en los que se basan en el principio de subsidiariedad, puede ser buena para recobrar el poder democrático. Tanto más si las unidades a las que se les devuelve ese poder figuran ya como comunidades en las vidas de quienes las componen. A este respecto, Canadá puede considerarse afortunado. Hemos conseguido un sistema federal, evitando que evolucionase hacia una mayor centralización que hubiera seguido el modelo de los Estados Unidos, gracias a nuestra misma diversidad, mientras que las unidades provinciales se corresponden generalmente con aquellas sociedades regionales con las que se identifican sus miembros. Lo que no parece que hayamos llegado a crear es una comprensión común que mantenga unidas a estas sociedades regionales, y por tanto nos enfrentamos a otra forma de pérdida de poder, no la que experimentamos cuando un gobierno fuerte parece del todo insensible, sino más bien lo que parece ser el destino de sociedades menores que viven a la sombra de grandes poderes. En última instancia, esto no ha consistido más que en la incapacidad de comprender y aceptar la naturaleza real de la diversidad canadiense. Los canadienses aceptan de muy buen grado sus propias imágenes de diferencia, pero éstas no han conseguido, por desgracia, corresponderse con lo que de veras existe. ¿Acaso no sea un accidente el que esta incapacidad se produzca cuando un rasgo importante del modelo americano comienza a asomar en forma de revisión judicial de la Carta de Derechos? De hecho, puede sostenerse que la insistencia en la aplicación uniforme de una carta que se vea convertido en uno de los símbolos de la ciudadanía canadiense fue causa importante del fracaso del acuerdo del lago Meech y en consecuencia de la amenaza de ruptura del país. Pero la lección general que quiero extraer de ello se refiere al entrelazamiento de las diversas vetas de inquietud en torno a la modernidad. Rehacer eficazmente el entrabado de la tecnología requiere una acción política común para invertir el rumbo de la deriva que el mercado y el estado burocrático engendran, dirigida a un mayor atomismo e instrumentalismo. Y esta acción común exige que superemos la fragmentación y la impotencia, es decir, que nos enfrentemos a la preocupación que Tocqueville fue el primero en definir, el deslizamiento de la democracia hacia un poder tutelar. Al mismo tiempo, las posiciones atomistas e instrumentalistas son factores generadores primarios de las formas más degradadas y superficiales de la autenticidad, y por tanto una vigorosa vida democrática. Comprometida con un proyecto destinado a rehacer el entramado, tendría aquí un impacto positivo. Lo que parece pedir nuestra situación es una lucha compleja en múltiples planos, intelectual, espiritual y política, en el que los debates de la esfera pública se entrelacen con los que se producen en toda una serie de lugares institucionales, como hospitales y escuelas, en los que las cuestiones de lo que supone rehacer el entramado de la tecnología se viven de forma concreta, y en los que estas disputas nutren y se nutren a su vez de los diversos intentos de definir en términos teóricos en lugar de la tecnología y de las exigencias de la autenticidad, y más allá de ello, de la configuración de la vida humana y de su relación con el cosmos. Pero para esbozar eficazmente este debate de múltiples facetas, se ha de tomar en cuenta lo que de grande hay en la cultura de la modernidad, tanto como lo que tiene de superficial o peligroso. Como dijo Pascal con respecto a los seres humanos, la modernidad se caracteriza por su grandeza, tanto como por su miseria. Solo una visión que abarque ambas puede proporcionarnos la penetración no deformada que necesitamos para elevarnos a la altura de su mayor desafío.